Los invito a que sigamos adorando a nuestro Dios. Allí donde estás, te invito a que lo alabemos y adoremos en libertad, ya sea cantando, orando, levantando tu voz o alabando y adorando a nuestro Dios con tus propias palabras. Vamos a decir todos juntos, aleluya.
Queridos, qué placer poder juntarnos otra vez por este medio. Qué lindo poder estar juntos con un tema tan importante como es el de poder escuchar algunos pensamientos que vienen por el Espíritu Santo sobre este tiempo, y de manera particular el poder repasar algunos principios, algunos temas claves para nuestro vivir de este tiempo. Así que estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad y permítame hacer una oración sencilla, corta, para poder avanzar y poder agarrar todo el paquetito que hoy tenemos para compartir. Señor Jesús, estoy muy agradecido a ti por tu amor, tu bondad, por tu cariño, Señor Jesús, tu gentileza con todos nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y se ha dado a conocer por la gracia del Padre y del Hijo. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana, te honramos, estamos gozosos porque podemos escucharte. Gracias, Santo. Oro en el nombre de Jesucristo, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, y pido que este tiempo sea un tiempo de victoria y de comprensión. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Santo, en tu nombre precioso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, estoy contento. Estuve el otro día escuchándolo a nuestro querido hermano Eddie y me gustó ese enfoque que le ha dado, sencillo pero cabal. Así que quería tomar esto para continuar viajando este domingo, ¿no es cierto? De manera que arranqué con 2 de Corintios. El apóstol Pablo está hablando al pueblo de Corinto, en el capítulo 3. Del verso 2 en adelante, dice: nuestras cartas sois vosotros. Está diciéndoles a los corintios que ellos son las cartas de Pablo, ¿no? Pablo ha referido esto de tal forma que podemos empezar a ver nuestra mente abrirse cuando vemos de que son cartas escritas por el Espíritu Santo de Dios, por el Dios vivo. Cartas que tienen que ver con con el profeta que muchos antes ya profetizaba sobre un nuevo pacto, donde la ley ya no estaría fuera, sino la ley estaría adentro. Corazones que eran de piedra habrían de ser reblandecidos, corazones de carne. Así que está hablando de pronto que la ley ya no está como lo estaba en el pasado, bajo el primer pacto de Moisés que vino con la ley, sino que es una época nueva, ¿no es cierto? Y esto acontece a partir de la venida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 5, no de letra, sino de espíritu. Y aquí viene algo maravilloso. No de letra, sino de espíritu. Un cortito. No de letra. Quiero remarcar el hecho de que el pacto antiguo de Moisés fue un pacto de letra, escrita en piedras. Y de pronto ahora estamos viviendo en un pacto escrito por el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Qué significa esto? Que el pacto antiguo no respondió de manera plena, y entonces tuvo que hacerse un giro. El Señor hizo un giro. El Señor Jesús hizo un giro, y entonces los corazones fueron reblandecidos y la ley fue escrita en nuestros corazones. Con la diferencia, me emociona. En realidad es el Señor. En realidad es el Señor que, al ver esta situación y ver el modelo y descubrir la naturaleza del hombre y mujer, en lugar de estar afuera, en lugar de ministrar desde afuera, dice: no, yo voy a hacerme parte de ellos. Voy a vivir en ellos. Y yo voy a guiarles desde adentro, no como el antiguo pacto desde afuera, sino desde adentro. No de letra, dice, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué le parece? Realmente
realmente la letra mata, la letra es fría, la letra es determinante, pero el espíritu es vivo, espíritu vivificante. ¿No es cierto? Cuando hablábamos en el pasado sobre Adán, y hablábamos del nuevo pacto, decíamos espíritu vivificante. Sí, Señor, tal cual, así es. Más el espíritu vivifica. El verso 7 de este pasaje hermoso que Eddie nos leía el domingo pasado, dice: un ministerio de muerte grabado con letras de piedra. Así era este viejo pacto, esta ley antigua. Verso 8, es preciosa esta expresión. ¿Cómo? En pregunta escribe Pablo, dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Como diciendo, el ministerio del Espíritu trae mucha más gloria. Si el pacto de la ley fue glorioso en cierta forma, y si lo fue, y fue abundante, grande. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto. Usted sabe todo el tema, toda la trama tan hermosa, la última plaga que tenía que ver con los primogénitos y la salida del pueblo, etc. Los dinteles con sangre, la comida del cordero y todo aquello, usted lo conoce bien. Ahí arranca el primer pacto, el pacto de la ley. Pero dice, si eso tuvo gran gloria, y tuvo gloria. Cuando el pueblo llega a Sinaí, y ahí está el Señor hablando con Moisés, y Moisés bajaba con un velo, había una gloria sobre la montaña, pero se quebró. Ahí hubo un quiebre por la actitud o la postura del pueblo de Israel. De manera que si eso tuvo gloria, ¿cuánta más gloria tendrá este nuevo pacto que involucra a la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo? El verso 9 declara algo muy lindo: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. El verso 11 dice: porque si lo que padece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué cree usted sobre esto? Yo estoy encantado porque es un anhelo enorme el poder tener una relación, una frescura, una comunión con el Espíritu Santo. Es un deseo, un anhelo. El verso 11 dice, lo repito: porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hermano, estamos viviendo en el nuevo pacto, o el pacto del Espíritu Santo. Nos queda muy claro. El nuevo pacto, dicho de otra manera, el del Espíritu Santo. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Cambiando un poco las letras, las palabras, somos siervos, guiados por Dios mismo. Esto es el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo para servirle en su reino, para que la extensión de su reino se haga patética, creciente, para que el cielo pueda bajar a la tierra, porque estamos hablando a partir de la tercera persona de la deidad. Esto para mí es una garantía, no hay cosa más preciosa, no me demoro. Sometidos y dependientes de Él. ¿Qué significa este pensamiento? Yo le hablo del Espíritu Santo. Ahora, bajamos un poquito y tomamos la participación del Espíritu Santo. Usted sabe bien, en Pentecostés y todo aquello, ahí nomás, 10 días después de que el Señor Jesús fue recogido, ahí nomás vino Pentecostés y el Espíritu Santo pasó a un estado universal. Quiero decir que todo el que cree en Jesucristo, que nace de nuevo y es bautizado del Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo.
¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo no lo va a encontrar el domingo en el salón, no lo va a encontrar los martes en la reunión de mujeres o de varones. No, 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 lo va a llevar dentro suyo. El verso 17 del capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el Señor Jesucristo empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo. Y 3 elementos determinan el verso 17. Conocerle, que está con nosotros y está dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Esto es maravilloso. ¿Qué mejor situación puede existir si dentro del creyente genuino y verdadero, aquel que ha rendido su vida a Jesucristo, aquel que ha nacido de la agua y del Espíritu, aquel que ha sido bautizado de agua, tiene el bautismo del Espíritu, ¿qué le falta para vivir una vida de plenitud y ser parte de este maravilloso pacto, el nuevo pacto, el pacto del Espíritu Santo? Tenemos todo. Quiero avanzar un poquito más. Quiero aplicar un poquito más, vivir de la gracia, en la gracia sostenido por el Espíritu Santo. Esto merita pensar un poquito más. Esta situación nos genera a todos los creyentes una gran oportunidad. Yo quiero animarle, si aún usted de pronto está dando sus primeros pasos, o de pronto está entendiendo recientemente todo esto, o de pronto ya lo está viviendo por años. Yo quiero animarle, usted ha tomado por el lugar preciso y cabal el camino de sus días. El camino de sus días. Yo no me quiero desprender de esto. Yo deseo que el Señor Jesucristo trabaje en mi vida, con mi vida, al respecto. Sin duda, el ministerio del nuevo pacto es vivir bajo el soporte, bajo la guía, como decía hace un momento, bajo el soporte, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay algunos temas más que tocar. La ecuación no es tan sencilla en el buen sentido, ¿no es cierto? Por años, y habiendo reconocido a Jesús como Señor y Salvador nuestro, muchos de nosotros nos hemos mantenido todavía viviendo en un marco de ley. Esto es serio. Yo he estado repasando un poco este tiempo y aún mirando algunas personas, cómo tenemos años en la fe. Pero de pronto, créame, todavía hay rasgos del viejo pacto, de la ley, el pacto de la ley. Todavía en nuestras vidas hay rasgos. Ahora, no le estoy hablando solamente de la ley en la parte de la fe en Cristo Jesús. No solamente le hablo de eso, inclusive le hablo de otros temas. La palabra en Gálatas habla de esto justamente, de que los Gálatas se habían soltado de lo bien que habían arrancado, de pronto se soltaron, se aflojaron y volvieron un poco a la ley. Entonces esto me hace pensar muchísimo sobre esto y realmente me doy cuenta que por años nosotros hemos vivido, por ejemplo, en un marco de paradigmas que hemos recibido a partir de nuestros padres probablemente, o familiares, o aún el estudio en las universidades por donde hemos caminado, leyes, paradigmas. Y estos paradigmas de los cuales hemos recibido muchísima información han formateado nuestro interior y hemos querido caminar todavía así, aunque nuestro corazón ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero la manera diaria de vivir estaba armada sobre una trama de leyes, de paradigmas. Déjenme explicar un poquito más. Los paradigmas, hermanos, los paradigmas en realidad son aquellas especies de leyes que se van conformando en nuestra mente, nuestra forma de enfocar la vida, de dar consejo, nuestra forma de valorar las cosas de la vida, la educación en mi generación es un tema muy importante. De pronto una gente educada, una gente muy alto nivel, y no es que esté mal, no es que ahora tengamos que ser maleducados,
equivocados, no, por favor, simplemente que estos son ejemplos de cómo los paradigmas han formateado nuestras vidas y nos hemos hecho proclives a vivir en un marco de leyes. Y de pronto el Señor Jesús, en más grande de su amor, genera este bello y precioso pacto, no de ley, sino un pacto del Espíritu. Estos paradigmas deben irse quebrando. Yo quiero soltarlos. Yo quiero cambiar los paradigmas por la redención. Yo quiero cambiar mis estructuras que definitivamente pueden haber sido inclusive bastante nobles, pero quiero que se quiebren porque prefiero al Espíritu Santo llevándome en una vida de libertad, no de libertinaje, pero sí de libertad, así como libre es el Señor. ¡Qué cosa linda! Yo prefiero que los paradigmas caigan de mi vida y ser llevado por nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Quiero animarle, más y más redención. Esto es lo que yo anhelo con vehemencia, que todas las áreas de mi vida sean redimidas, que no sea solo mi corazón el que cree en Cristo, no, sino mi ser entero, y para esto tienen que caer los paradigmas. Hay cosas en la vida personal de cada uno que no las hacemos, porque decimos, yo no estoy preparado para esto. O más bien hacemos muchas cosas que no tendríamos que hacerlas. Pero tenemos que dejar que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, trabaje en nosotros y vaya dándonos la verdadera forma. Yo quiero animarle y me quiero animar a mí. Yo deseo llegar a una vida de plenitud, de redención. Yo quiero ir más adelante, yo quiero conocer al Señor en plenitud. Así que quiero poner mis ojos en Él. Dos palabras claves de gracia en el Antiguo Testamento. Déjenme girar un poquito más para poder avanzar y el tiempo no nos golpee. Dos palabras claves en el Antiguo Testamento. Gen, cuyas raíces, gen, una palabra, y Hanán, otra palabra. Hanán es la raíz de gen. La palabra Hanán aparece 80 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce como doblarse o inclinarse al fuerte, doblarse o inclinarse el fuerte ante el débil, alguien que inspira compasión, favor inesperado a la persona que no se lo merece. ¿Qué es lo que estoy queriendo hablarle ahora? He hecho un pequeño giro y lo que estoy queriendo, a donde estoy queriendo entrar es hablarle de la gracia. Qué cosa hermosa. La gracia de Dios. Un hombre precioso decía en el siglo anterior, en el 19, en el siglo anterior, decía que la gracia es el aporte de Jesucristo para el que lo sigue. Como diciendo, el que sigue a Jesucristo no va solo, sino va con algo que se llama gracia. Y esta gracia le debe acompañar al verdadero creyente por los días de su vida. Volviendo un poco a mis palabras en hebreo, me anima mucho porque de pronto la gracia tiene esta característica, ¿no es cierto? Tiene esta característica. Cuyas raíces Hanán, está hablando de una actitud, de alguien importante que se dobla, de alguien poderoso que se inclina hacia el débil, hacia alguien que está necesitado, que le inspira compasión. Ese favor inesperado a la persona que no se lo merece. Yo he descubierto que esta palabra es maravillosa, la gracia. ¿Qué es la gracia? Todos sabemos de manera muy casi cultural que la gracia es nada más y nada menos el favor de Dios no merecido. Y tiene mucha verdad, sin duda, pero creo que es un tema muchísimo más, no complicado, pero más profundo, más bello, más hermoso.
Ya que hemos sido justificados, que es un tema clave, no me estoy yendo a otro tema, ténganme paciencia, ¿no es cierto? Hemos sido justificados, estoy leyendo Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, hay una versión preciosa, una expresión preciosa en la versión NBI, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, justificados mediante la fe. ¡Qué bendición! Justificados mediante la fe. Esto lo tenemos, ya somos. Y la palabra dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Lógico, éramos enemigos con Dios y el Señor ha hecho posible que nosotros podamos ser justificados porque hemos creído en Él. Y creyendo el Señor nos ha dado fe y hemos podido confirmar esto y entonces hemos sido justificados. Dice, mediante la fe, tenemos paz con Dios. Y esta paz no está hablando, hermanos, no está hablando de un sentimiento de tranquilidad interior. No, es algo muy sólido, muy competente. Es un tema muy claro porque está hablando de la paz. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no hubiera sido posible si nosotros estuviéramos, no es posible si nosotros estuviéramos bajo la ley, en el antiguo pacto. El estar en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, hace posible que nosotros podamos tranquilamente disfrutar de esto. Y dice, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por Él, dice la Escritura, también por Él, por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Hermano, este es mi tramo, acceso a la gracia de Dios. Mucho para hablar. La gracia de Dios maravillosa. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a la gracia. Entonces es verdadero el comentario de este amigo que decía sobre el verdadero creyente, la gracia es una gracia cara, decía él, porque la gracia acompaña al verdadero creyente y lo acompaña en todo instante, en todo momento, ¿no es cierto? Entonces viene a ser cierto, la gracia es algo que camina con aquel que ha nacido de nuevo, como mencionaba, también por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Por medio de la fe, entramos a la gracia. Algunos puntos más para nutrir estos pensamientos. La justificación, ya lo mencioné, mediante la fe. La vida es Cristo mismo. La vida es Cristo mismo. También el apóstol Juan, vincula la luz con Cristo. Él es la luz del mundo que le da al hombre una maravillosa esperanza. Me gusta, finalmente pienso que la fe es el fruto de la obra de Dios en el alma de los hombres. La fe es ir a Jesús para beber de su agua y comer de su alimento, de modo que no podamos satisfacer nuestros corazones, de modo que podamos satisfacer nuestros corazones en Él. Recuerde, Cristo es la puerta. La gracia es la gracia de la que vengo hablando. Entonces viene una secuencia maravillosa. Hemos venido estando enemistados con Dios, como dice Pablo a los Efesios, hemos sido invitados, traídos por el Señor de diferentes maneras. Él nos ha regalado el arrepentimiento, Él nos ha regalado creer, hemos creído en Él y ha venido la fe, una porción de fe a nuestras vidas y de allí nos hemos convertido en llenos del Espíritu Santo, nos hemos convertido en participantes, miembros del nuevo pacto o pacto del Espíritu. Pero no termina ahí. Hay más. ¿Qué es más? Que a través de esto
a través de la fe y el estar en Cristo Jesús, etc., y ser parte del nuevo pacto, de pronto tenemos el gran obsequio y regalo. Recuerden las palabras hebreas, Gen y Hanán, que de pronto están hablando de un Dios maravilloso que se apiada de todos nosotros que somos imperfectos, y de pronto nos abraza y nos involucra y nos dice: acá está, vive dentro de mi gracia, disfruta de mi gracia. Por supuesto, si yo quisiera solamente disfrutar de la gracia y no creer o no participar del nuevo pacto o no tener fe total, eso no funciona. Pero esto viene tan magnífico que de pronto nos involucra, y la gracia es el acto más libre de Dios. ¿Por qué digo esto? Y digo esto, ¿sabe, hermano? Lo digo porque es un acto. La gracia es un acto, es un hecho que Dios produce porque así Él lo ha querido. Esa gracia maravillosa es lo que Él quiere para usted y para mí. Dios no es escaso, mi hermano. Yo le digo: Dios, realmente tu amor me ha seducido desde el día en que te escuché. Y Él ha hecho mucho, muchísimo. Y si alguien me pregunta cuál es el centro de tu testimonio, le diría 1,000 veces: me sedujo su amor. Y su amor es parte de esta gracia maravillosa que está a disposición de usted y de mí. Es más, no tiene que orarla: Señor, trae gracia sobre mí. Tiene que tomarla. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo está deseoso de traer ese favor maravilloso todos los días, y guiarlo a usted y a mí, y caminar en un camino de gracia, de favor, Él poniendo sin que yo tenga que poner. Solo amarlo, solo respetarle, solo obedecerle, solo amarlo. Me gusta esto, me gusta la gracia. La gracia es el acto más libre de Dios. La gracia de Dios es infinitamente más grande. ¿Sabe qué? La gracia es infinitamente más grande para el bien de los hombres, ¿no es cierto? Lo más grande para el bien de los hombres, frente, por ejemplo, al pecado de Adán, por el cual se vino todo para abajo y que Dios ya lo tenía trabajado, ya lo tenía planificado. La gracia es la manifestación de la bondad de Dios. Es la manifestación de la bondad que Dios muestra a los seres humanos y que no lo merecemos. Lo creo, se realizará me he saltado de línea. La gracia es la manifestación de la bondad de Dios que Dios muestra sobre los seres humanos que no lo merecemos, en favor es el favor maravilloso de Dios que no viene por merecimiento. Así que más maravillas, hermano. Siga, vamos más. Pero usted tome la gracia, no porque usted merece, sino porque Dios se lo quiere dar. Porque Dios le ama y le quiere manifestar las abundantes y maravillosas riquezas de Él. Se las quiere dar para que usted las pueda disfrutar. Quiero avanzar. Ya estoy entrando en la parte final. Es importante mencionar el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Esto me hace pensar, podemos hablar mucho sobre esto, pero probablemente el tiempo no nos va a dar. Pero sepa usted que la gracia no es medible, no es como cuando uno va a la bomba de gasolina y recoge gasolina. Llega a su tanque, cumple y termina. La gracia es abundante, es permanente. Así que me gusta esta expresión, gracia sobre gracia, como diciendo, gracia no falta. Si hay momentos en los que nosotros no disfrutamos de la gracia, es porque nos hemos caído de la gracia, nos hemos salido de la gracia, y esto significa que hemos vuelto como los Gálatas.
y otros ejemplos más que podemos dar y no lo hacemos por falta de tiempo, porque hemos vuelto para atrás y hemos preferido agarrarnos del viejo pacto. Hemos preferido agarrarnos de las leyes, lo que siempre nos enseñaron nuestros padres o nos enseñaron nuestros pastores en el pasado, no sé qué puedo decir, pero la gracia viene con el la gracia viene con el nuevo pacto, con el ministerio del nuevo pacto. Ahí viene pegadita, no puede separarse. Viene en ese camino. Entonces, claro, ahora empezamos a entender que el nuevo pacto es mucho más maravilloso que el antiguo pacto. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice el apóstol Juan. Me gusta mucho esto. Jesucristo es quien trae a través de su maravillosa obra gracia y la verdad de su aporte, aquello que es parte de su amor. Parte de su amor. Importante, no quiero olvidar un detalle. Me recuerdo ese pasaje lindo que dice que la fe se manifiesta por el amor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Me gusta mucho porque de pronto empezamos a descubrir que hay mucho más. ¿Cómo se manifiesta la fe? Nadie tiene un cartelito que diga yo tengo fe 2 kilos, yo tengo fe 3 kilos. No. La gracia se manifiesta. La gracia, el amor se manifiesta por la fe, se manifiesta por el amor. Esto viene armando este paquete maravilloso que es impresionante. La fe que obra por el amor. Primera Juan habla sobre esto y permanecemos en él, su espíritu está en nosotros, etc. Y de pronto descubro que lo tenemos todo. Hay gracia de parte de Dios, hay favor de Dios permanente, hay justificación, hay santidad impartida, hay santidad, hay una apertura para caminar en santidad y madurar en santidad. Sin duda el Espíritu Santo que nos lleva, nos guía, nos aconseja. La luz a través de Jesucristo, porque dice la palabra que en su luz veremos la luz. ¿Qué más me puede faltar? ¿No es cierto? Lo único que puede hacernos caer o descender es volver a la ley. Tenemos todo. Solo hay un tema que está en nosotros y es nuestro libre albedrío. El Señor ha preparado un sinnúmero de bendiciones para ti y para mí. Para ti y para mí. Alguien me dirá, pero Robert, hay una enseñanza que dice que la gracia, que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cierto. Pero recordemos muy bien que la gracia tiene el carácter de Dios. Tiene el carácter de Dios. Por eso es que ciertamente Dios no comulga con los soberbios, con los orgullosos, ¿no es cierto? Ese es un tema de otro domingo. Pero qué importante, si estamos en Cristo, tenemos todo este paquete magnífico y abundante de provisión divina que podemos disfrutar tan solo caminando en su camino. Le decía, hay un solo tema que puede cambiar la vida de nosotros. ¿Sabe cuál es? Nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío. Gálatas tiene una expresión muy linda en el capítulo 5, verso 4 y 5. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Si pasa esto, entonces todo se nos desmorona porque estamos volviendo para atrás. Y la ley, usted lo sabe, la ley, la letra, la ley, el antiguo pacto mata. La ley era buena para poder entender que uno había pecado, pero no para salvarlo. Así que quiero animarle
lo único que puede quitarle de poder disfrazar este sinnúmero de bendiciones y amor de Dios para poder vivir estos años en la tierra y hasta la eternidad, lo único que depende es nuestro sí o nuestro no. Quiero animarle porque nosotros en un momento dado estamos muy claros, pero si descuidamos alguna área, a la larga uno puede tener dudas o puede aparecer titubeante, etcétera, etcétera. Y yo quiero animarle porque en Cristo tenemos todo. El Señor ha puesto todo lo que usted necesita y yo necesito. Solamente hay que perseverar. Y perseverar, hermanos, tiene que ver con mi decisión. Voy a cerrar el pasaje, voy a cerrar la palabra con un pasaje hermoso. Y no quiero tomar mucho tiempo para leerlo. Es aquel pasaje lindo cuando de pronto la palabra está hablando en el Evangelio de Juan, está hablando sobre los 5 panes y los 2 peces. Usted recuerda el pasaje, usted lo conoce. Esto está en los Evangelios y sin duda aquel día, aquel muchacho está escuchando al Señor y de pronto el Señor les dice, bueno, hay que darles de comer y todos los discípulos le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Hay tanta gente y tenemos 200 denarios y poder ir a comprar y hasta ahora no hay tal opción. Y el Señor les decía, pero denles vosotros de comer. Y entonces apareció algo maravilloso. Un muchacho que traía en la alforja 5 panes y 2 peces. Y alguno de los discípulos le dijo, maestro, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y él dijo, traiga. Usted sabe el resto. Yo también lo conozco. Lo he predicado, lo he enseñado, lo he leído, me he quebrado. Pero escúcheme, de pronto traen los 5 panes y los 2 peces, el Señor los levanta, los pone delante del Señor, del Padre, los bendice y viene la comida para todos. ¿Qué es lo que pasó? Me gusta mucho este pasaje y en esta oportunidad me gusta más. Esa fue la ofrenda del muchacho, es lo que era de él. Él no sé si le dio la mamá o cómo lo consiguió, pero el asunto es que él se llevó a aquel día 5 panes y 2 peces. Ese era lo que él tenía. Pero en el momento de la necesidad, él lo ofrendó. Ni siquiera se quedó con uno, por si acaso un pan y un pez para mí y el resto entregaré para los demás. No, lo entregó todo. Lo entregó todo. Esa fue su ofrenda. Y el maestro lo tomó y lo multiplicó. Yo me pongo a pensar, ¿cuál es mi ofrenda a Dios? ¿Cuál es mi ofrenda? ¿Qué es lo que yo tengo para dar a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo para el grato olor? Es para el Espíritu y para Jesús la ofrenda. ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué cosa tremenda! Él no está buscando ofrendas, el Señor no está buscando ofrendas. Él está deseando nuestro corazón sincero y entregado a Él. ¿Qué valen 5 panes y 2 peces? Nada. Monedas. Pero el Señor recibe y multiplica. Me gusta mucho este pasaje. Créame, me gusta mucho. Porque de pronto es algo que nace. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué momento el muchacho sacó, consiguió, trajo? No lo hizo, hermano. El Señor mismo se lo proveyó. No estoy diciendo, porque no está registrado hasta donde yo conozco, que él fue y el Señor se le apareció y le dijo, trae, sí. No, nada. Pero el Señor puso en su corazón los 5 panes y 2 peces. Y Él los trajo. Y Él no se los quedó, sino que lo ofrendó a Dios. Él se lo dio a Dios. Tiene que ver con nuestras vidas. Si tanto he recibido, yo quiero ofrendarme a mí mismo al Señor. Yo quiero animarle a usted
Que si tantos ítems hemos hablado en esta mañana, muy a prisa por falta de tiempo, todo esto está a favor mío. Él lo puso. Y si yo lo acepto y le digo, sí, Señor, yo voy contigo, yo quiero ofrendarme a mí mismo al Señor. Es lo mismo que podría hacer. Y quiero dejar un legado en mi casa para que los hijos puedan asumir el mismo camino. ¿Qué le parece, hermano? Yo me he quedado anoche conmovido. Charlábamos un poco con Bernie este detalle. Esa ofrenda, el Señor trajo tanto y de pronto el muchacho, tanta gente, pero mira lo poquito que había. Pero el Señor se lo dio. Y esto para mí es notable. Todo esto no lo quiero perder. Lo quiero vivir. Lo quiero compartir, lo quiero ofrecer a otros, pero sobre todas las cosas quiero que mi vida sea una ofrenda para Dios. Quiero animarle, hermano. Estaba repasando la barca y el Señor Jesús durmiendo sobre un cabezal. Estaba repasando el milagro de los panes y los peces, como dije, las bodas de Canaán. Jesús estaba allí. Estuve en esos lugares y otros más. No vi más, pero yo me quedé con esto. Jesús estaba allí. En todo caso, su realidad no es la nuestra. Hoy pienso que no es la mía, porque yo sigo mis propios paradigmas, mis convicciones. No dejo que el Espíritu me guíe, me sostenga. Pero ahí veo justamente lo que pasa. Los discípulos en la barca no entienden nada. Hasta el que no cree diría, pero aquí está el jefe del negocio, por decir así, y pues no va a pasar nada si él está aquí. Pero ellos desesperan, al punto que el Señor les dice, hombres de poca fe. Es porque no están viendo lo que Dios está haciendo en la persona de Jesucristo y lo que va a venir todavía sobre aquello. ¿Qué es lo que pasa en las bodas de Canaán? La mamá le dice, haz algo, y el Señor Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si no ha llegado mi tiempo. Es porque nosotros no enfocamos, estamos como mirando el partido de otro ángulo, del peor ángulo. Y de pronto podemos seguir hablando la ofrenda que acabamos de mencionar. Entonces, uno de los temas con los que cierro es, yo quiero ofrendar a Dios mi vida. Pero también quiero poder ver del mismo ángulo que Él ve la vida. Camino para ese lugar, esperando que el Señor me conceda ver lo que Él está viendo. Cuando oramos por un enfermo a veces no sana. Y muchos se preguntan, ¿por qué oramos y no sanan? Y mucho se puede hablar. Yo sé que la ecuación no tiene una sola variable. Pero lo primero que viene a mi mente es porque nosotros miramos de otro ángulo, no de su ángulo. Por eso es que vemos la grandeza de su provisión y no lo valoramos, porque estamos mirando de otros ángulos. Entonces mi corazón grita diciendo, más redención, más santidad, pronto, porque quiero ver del mismo ángulo que Él ve. El profeta estaba reclamándole a Dios sobre lo que estaba por pasar con Israel. Venían los caldeos, los babilonios para invadir, y el profeta le hizo dos preguntas y el Señor le respondió las dos preguntas, y el profeta termina diciendo, está muy claro, Señor, está muy claro, Señor, está muy claro. Y aunque no haya animales en los corrales, y aunque no haya vino y alimentos y animales, y esté todo destrozado, con todo, Señor, mi alma te alabará y te bendeciré.
mas el justo por la fe vive. Y entonces en el interior del profeta se corrige y entonces él empieza a ver. Empieza a ver lo que Dios estaba haciendo con los caldeos y los babilonios, lo que iba a pasar, y aún lo que iba a pasar con los caldeos y con los babilonios después. Él se enfoca y él mira por la ventana que el Señor miraba y encuentra plenitud. Y ya no le importa si no va a haber comida. Ya no le importa si no va a haber animales. Ya no le importa si no va a haber, si va a haber lluvias o no va a haber lluvias. El justo por la fe vive. Tú y yo necesitamos soltar el cable del barco para que no se mueva y mirar hacia el lugar donde el Señor está mirando. Esto me ha sellado. Repito un poquito. Necesito ver desde el ángulo que Él ve las cosas. Podré entonces valorar. Entonces no va a haber duda de que sí o de que no. Yo no quiero tomar todo lo que Él me ha dado, lo que Él me ha provisto. No quiero perder nada. Yo quiero invertir mis años en Él. Quiero caminar con Él. Quiero que siga tratando mi vida, mi hombre natural lo siga debilitando para que sea más Él en mí. Pero necesito ver desde el ángulo que Él ve. Quiero animarle, hermano. Este es un tiempo muy clave. Hay que ver de donde Dios está viendo. A veces nosotros aparecemos reprendiendo al coronavirus y sabemos que en esta pandemia el Señor ha intervenido y Él tiene en su mano el límite y Él tiene en su mano el final. Quiero animarle, hermano. Quiero animarle con estas palabras. Ponga en su corazón. Necesitamos ofrendarnos a Él en plenitud. Necesitamos mirar desde el ángulo que Él mira. Si no lo ve todavía, busque a Dios, que se va a encontrar conmigo en el mismo camino. Que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere, le sustente, que no le falte nada. Y si algo le falta, sepa que el amado que le ha dado todo lo sabe. Como sabía ese día que el chico, él mismo le proveyó los 5 panes y 2 peces, porque él sabía lo que iba a pasar. Eso es mirar de su mismo lugar, hermano. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.